estamos en vacaciones. Profe, otra vez se le escucha como lagueado. Profe, no se le escucha bien. No la escucha. Qué Profe, pájara. no se le escucha bien. Escuchando bien. Me esperan un momento, yo cambio de audífonos a ver si es esto. Listo, ya me están escuchando mejor. Sí, profe. Sí, señora. Listo, bueno, listo. Entonces te estaba contando entonces cuál va a ser la metodología de trabajo, aclarando que no todos los docentes vamos a trabajar de la misma manera, sino que cada quien va a tener esa libertad de elegir qué es lo que más le conviene a cada uno para su área. En mi caso, entonces, vamos a tener encuentro por Zoom cada 15 días. Es decir, esta semana tenemos el encuentro con el fin de que ustedes pregunten, entiendan el tema, debatamos al respecto. A la semana siguiente vamos a tener entonces encuentro, es por WhatsApp. Ese encuentro no quiere decir en ningún momento que vamos a reunirnos todos como si fuera esta clase. Vamos a utilizar toda esa semana para despejar dudas, para que ustedes me pregunten del taller, para que ustedes me llamen, para que ustedes pregunten, para que ustedes me manden, esto está bueno, esto no está bueno, profe, no entendí este punto. Entonces vamos a tener una semana de encuentro, que sería para explicar el tema, y la semana siguiente vamos a tener, como por decirlo así, asesorías. Quien lo necesite, quien quiera hacer una llamada, quien quiera preguntarme, entonces esa va a ser la metodología. Y a la semana siguiente, entonces, va a ser encuentro, luego una semana de WhatsApp, y así nos vamos yendo hasta que termine el segundo periodo. ¿Qué es importante también? Aclararles como en este momento las fechas, porque se supone que la próxima semana sería para despejar dudas por WhatsApp, pero no va a ser así porque ya saben que la próxima semana vamos a estar en vacaciones. Vacaciones quiere decir que no vamos a tener ningún encuentro, que vamos a alejarnos del WhatsApp, que ningún docente va a contestar ningún tipo de preguntas. Entonces, para que aprovechemos todos esos espacios, porque tanto ustedes como nosotros como docentes lo necesitamos. Entonces, el taller de estas técnicas de exposición oral estaba programado hasta el viernes próximo, pero de este viernes en 8, pero como vamos a estar en vacaciones, se corre una semana. Eso yo lo voy a organizar en el grupo, en el blog, para que les quede claro. Entonces se supone que como tuvimos encuentro esta semana de vacaciones, luego de esa semana de vacaciones vamos a despejar las dudas y vamos a hacer el encuentro por WhatsApp, quien lo necesite y quien tenga dudas, pero quería aclararles que vamos a tener una semana más para realizar esa actividad. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Otra cosa importante es que yo ya tengo identificado, ya nos pasaron pues el listado de las personas que tienen esta facilidad de acceso, porque la idea es que ustedes no necesariamente manden el trabajo, sino que ustedes organicen una especie de exposición breve, una intervención breve sobre el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, en ese trabajo de las técnicas, los que aparecen en el listado, que tienen esa facilidad de conexión, esas personas, vamos entonces a hacer como la socialización. Entonces, nos vamos a conectar y voy a decirles a algunas personas, a las que alcancemos y jugando con el azar como siempre lo hacemos, entonces algunas personas me van a tener que leer el trabajo que realizaron sobre las técnicas de exposición oral. ¿Vamos claros hasta acá? Sí, profe. Igualmente voy a
Si no nos da como los tiempos, es lo más posible que el tiempo no nos alcance, entonces voy a pensar a ver si les queda fácil hacer como una especie de videíto corto y los vamos proyectando para que cada uno entonces haga como esa intervención. Vamos a ver entonces nuestro blog. El tema entonces que vamos a trabajar en el día de hoy son las técnicas de exposición oral. ¿Qué son las técnicas de exposición oral? Básicamente son esas estrategias, esas herramientas y esas metodologías que podemos utilizar para preparar una exposición. Siempre tenemos entonces esa visión errada de que me toca exponer, entonces simplemente es buscar la información en internet o en un libro y salir al frente a decir lo que me aprendí. En ese caso, no siempre, aunque no es una metodología mala, ni mucho menos, pero no siempre podemos o debemos utilizar esa misma metodología. Tenemos infinidad de técnicas de exposición oral, entonces podemos utilizar una mesa redonda, podemos hacer un debate, podemos hacer un Philips 6.6, podemos hacer un foro, podemos hacer un seminario, tenemos muchísimas alternativas con el fin de que esa exposición cumpla el objetivo que es transmitir un tema, explicarlo para que de tal manera que la otra persona comprenda todo lo que yo estoy diciendo. Entonces la idea es atrapar, la idea es convencer, la idea es que a las personas les quede lo suficientemente claro esa información que yo les quiero transmitir. Cuando nosotros, por ejemplo, los docentes, nos paramos al frente, en este momento enfrente de una pantalla, a explicarles, estamos utilizando una técnica de exposición oral, porque nosotros conocemos el tema, porque nosotros utilizamos diferentes alternativas para que ustedes comprendan. Entonces montamos un video, montamos una información de otro blog, hacemos ejemplos, buscamos siempre esa manera de que a ustedes les quede clara esa información. Ustedes pueden decir, no, es que otros docentes, o no le entiendo a esa persona, puedo ser inclusive yo, no le entiendo porque ella es muy enredada, porque ella habla muy complejo. Entonces, en ese caso, no se está cumpliendo ese objetivo de las técnicas de exposición oral o en sí de la exposición. ¿Todavía me están escuchando mal? Alguien que me confirme. Profe, se le está escuchando otra vez entrecortado cuando habla. Bueno, vamos a intentar sin audífonos. ¿Me escuchan mejor acá, por acá? Sí, Sí. Sí, señora. profe. Listo. Entonces, cuando estábamos hablando de esa parte de las técnicas, que son todas esas estrategias, todas esas metodologías y herramientas que puede utilizar para exponer. Recordemos que cuando exponemos, la importancia recae en el auditorio, es decir, en esas personas que me están escuchando. Y yo como expositora o como expositor debo utilizar todo lo necesario para que esa persona entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, en este caso, utilizo ejemplos, doy varios argumentos, puedo poner a participar a las personas, puedo hacerles preguntas y ellos hacerme preguntas a mí. Entonces, la idea es siempre, primero, atrapar a ese auditorio para que me escuche y a su vez buscar la manera para que esas personas entiendan. Entonces yo puedo utilizar un video, puedo utilizar imágenes, puedo utilizar una cartelera, cualquier metodología o cualquier herramienta con el fin de que les quede lo suficientemente clara esa información. Por eso yo debo utilizar una buena información. Entonces tengo que hacer un rastreo, buscar qué es, qué otros autores han hablado de eso, buscar ejemplos de la vida real, hacer todo eso para que las personas se convenzan. Igualmente, utilizar un tono de voz adecuado, mover las manos y el cuerpo, demostrando que tengo esa seguridad, que es lo que ustedes a veces no demuestran cuando uno se les solicita una exposición.
porque ustedes salen o comiendo chicle o salen temerosos y entonces por eso se permanecen recostados en el tablero o en la pared porque no son capaces de manejar el espacio. Tienen que leer. Cuando realmente en una exposición lo que yo hago es demostrar todo el conocimiento, todo lo que entendí, todo lo que estudié respecto a un tema. Entonces no queda bien que una persona salga a leer, o puede alternar la lectura pero con la explicación, no simplemente salir a leer los 5 renglones que la persona del líder del grupo me entregó, apréndase esto. Esa no es la idea de una exposición. La idea es que yo conozca el tema, que utilice todas las herramientas para que el público comprenda lo que yo estoy exponiendo y a su vez demostrar que tengo un buen conocimiento al respecto. Vamos a ver en este momento 3 técnicas de exposición oral. Hay muchas, como ya les dije, está por ejemplo el Phillips 6.6, que ese no lo podemos trabajar en este momento, pero simplemente es que si estuviéramos en el aula de clase de manera presencial, nos dividimos en 6 grupitos, yo les doy una pregunta respecto al tema que yo voy a exponer, ustedes la contestan, la socializamos y yo ya llego a explicar lo que hace falta. Entonces vemos que siempre en la mayoría de técnicas de exposición oral es importante poner a participar a ese público que me está escuchando, que no solamente la importancia recaiga en el expositor, sino en escuchar también las opiniones, las dudas o las preguntas que tienen las otras personas. Si ustedes alguna vez han estado, por ejemplo, en el simposio de humanidades que organizamos Juan Fernando y que participamos con Noveno, que espero lo podamos hacer el próximo año con ustedes, en ese caso, por ejemplo, sale un expositor, habla del tema, explica, y luego hay una parte de preguntas. Se toman las preguntas del público y el expositor resuelve esas dudas. Entonces siempre la idea es que tanto expositor como el público interactúen para verificar si sí se está dando esa información de manera clara y si se está cumpliendo con el objetivo de la exposición. Vamos a ver entonces en este momento un videíto corto donde nos explican la diferencia de 3 técnicas importantes. Hola, mi nombre es Marifer, jefe de materia del Departamento de Evaluación Institucional y hoy les vengo a hablar sobre un tema de taller de lectura y redacción 2, exposición oral. Pero nos vamos a enfocar a la exposición oral de grupos. Primero quiero tocar el concepto de exposición oral. La exposición oral es la comunicación que se da de viva voz ante un auditorio o un público. Prácticamente es lo que estoy haciendo yo en este preciso instante. Exacto, lo que les hablaba entonces, que simplemente es comunicar, informar, exponer, explicar una información. Es importante algo que allí se aclara, que en las técnicas de exposición oral trabajamos de manera grupal. Si estuviéramos de manera presencial, si estuviéramos en el colegio, entonces estaríamos organizados por grupos, cada uno aplicaría una técnica, porque la idea es que siempre el trabajo en grupo cobra mucha importancia, porque cada uno va a tener como un papel importante. Entonces uno va a tener que hacer la presentación, otro va a hacer la exposición de un eje de ese tema, otro va a exponer otro eje de ese tema, por ejemplo, la contaminación. Uno va a hablar de la contaminación, otro de la contaminación ambiental, otra de la contaminación a partir del ruido, de la contaminación visual. Entonces vamos organizando para que ese tema se abarque desde distintas perspectivas. Sin embargo, tenemos 2 grupos de exposiciones orales, las individuales y las grupales. Las individuales evidentemente es algo como lo que yo estoy haciendo y las grupales son estos ejemplos. Vamos a hablar de mesa redonda, foro y debate. La mesa redonda es una dinámica de debate que se lleva a cabo con un grupo de personas y un moderador, en donde ellos comparten sus ideas y opiniones
sin importar jerarquías, y todos están sujetos a las mismas reglas o derechos. Listo, en este caso tenemos entonces la primera, que sería la mesa redonda. En esa mesa redonda lo que se hace es que un grupo de personas se reúnen, no necesariamente tiene que haber un público, es decir, podemos hacer una mesa redonda todos los de octavo 2, o podemos hacer una mesa redonda octavo 2 y que octavo 3 sea el público. Entonces no siempre tiene que haber un público, pero sí unos participantes. Se hacen obviamente, como su nombre lo indica, en mesa redonda, y lo que se hace es empezar a debatir un tema. En este caso, todos deben conocer el tema, todos deben participar, todos deben interactuar, porque la idea entonces es que se comparta un conocimiento. En este caso, hasta que se llegue, la mayoría de veces se busca hasta que se llegue como a una conclusión en común. Ahora vamos a checar su estructura. Inicia con una presentación, después continúa con la discusión del tema, después hay una apertura de sesión de preguntas y respuestas, y todas estas van guiadas por el moderador. También la conclusión la hace el moderador. Listo, en este caso la mayoría de técnicas de exposición oral siempre necesitan un moderador, que el moderador es simplemente esa persona que permite organizar quién interviene, quién no, se está extendiendo mucho, le falta más tiempo, tiene esta pregunta. Entonces es el moderador quien realiza esa organización de las intervenciones, y a su vez, siempre que hablamos de esa técnica de exposición oral, siempre hacemos una conclusión final. Entonces lo que no se lleva previamente elaborada, sino que se saca de la discusión que tuvo ese grupo de estudiantes. Entonces, en ese caso, el moderador va tomando las ideas más importantes que se discutieron y al final se lee la conclusión. Ahora pasemos al tema del foro. El foro también es una dinámica de exposición oral en donde los integrantes participan activamente, guiados por un profesor o facilitador, también conocido como moderador, en un tema de interés en donde también comparten sus ideas. Pero acá hay otras características. Es una libre expresión, una discusión que debe ser propositiva, tienen que hablar de temas diversos, y es un poco una modalidad informal. Listo, en este caso es la diferencia con la mesa redonda, porque en la mesa redonda no se trata tanto de ser propositiva, sino de utilizar como esa argumentación, de estar convenciendo a ese otro de que lo que yo estoy pensando, de que mi teoría, de que lo que yo investigué es lo correcto. En cambio, en esta parte del foro, cuando nos hablan de temas diversos, de que hay una libre expresión, en ese caso, un tema es tomado desde varios puntos, desde varios aspectos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la parte de la drogadicción. Entonces, unas personas van a hablar de esos efectos nocivos desde la parte psicológica. Otra persona va a hablar desde la parte física, desde la parte médica, qué pasa en mi organismo cuando consumo sustancias psicoactivas. Otra persona puede hablar de los diferentes tipos de droga, y otra persona puede aparecer, por ejemplo, otra persona que me hable, que me exponga y que me informe de, por ejemplo, los indígenas, qué significado tiene la droga, en este caso la marihuana o el yagé en algunas culturas, qué significado tiene para ellos desde la cultura. Entonces, en ese caso, hay varios puntos de vista y un mismo tema se toma desde varias líneas o desde varios focos. También comparte la característica que tiene que estar guiada siempre por el profesor o facilitador. Ahora pasemos al debate. El debate se caracteriza por un enfrentamiento entre ya sea una persona y otra, o un grupo de personas y otra con ideas opuestas. Listo, en este caso, en el debate es una de las técnicas que a mí más me gusta, porque juega
con esa mezcla de la argumentación y con ese texto expositivo a su vez. Entonces, en ese caso, por ejemplo, siempre va a haber un grupo, puede ser pequeño, puede ser grande, que se divide. Quienes van a defender un tema, quienes van a atacar un tema. Y en ese caso, entonces, empieza una discusión de qué va y viene. Entonces, los participantes se pueden enumerar y entonces el número 1 empieza la discusión y otro del grupo que contraataca empieza a responder. Entonces, por ejemplo, si se toma el tema del aborto, entonces unas personas, un grupo de personas va a estar a favor, independientemente de su posición, tienen una creencia, tienen unos argumentos, y vamos a tener un grupo que está en contra. Entonces la idea es que se forme una discusión académica. Eso no quiere decir entonces que vaya a haber agresión, que vayan a haber palabras fuertes, no. Se va a debatir y se va a tratar de convencer de quién es el que tiene la idea más clara y verdadera, por decirlo así, aunque nunca vamos a llegar a eso, pero se trata entonces de discutir hasta que se llegue a un punto en común o a un punto en el cual haya, como por decirlo así, algunos vencedores. Entonces la idea siempre es un intercambio de ideas y por eso todas las personas que participen en ese debate deben conocer a profundidad el tema. Sus características también vienen siendo moderador y también tienen que tener un público. Estas personas o este grupo de personas deben de dar argumentos muy bien fundamentados si es que quieren ganar el debate. Tiene que haber dos posiciones antagónicas, una en contra del tema y otra a favor del tema. La modalidad de esta exposición oral es formal y al final se hace un consenso para ver quién ganó el debate. Listo, en este caso, como ya no lo dicen, hay alguien que gana ese debate, un grupo, sean los defensores o sean los atacantes. ¿Y quién o qué determina un grupo ganador, por decirlo así? Lo determina la calidad de los argumentos, esa calidad. ¿Quién fue capaz de convencer al otro grupo de que los argumentos míos eran los mejores, eran los más claros, eran los más bien fundamentados? Hasta el momento, Profe, dudas hasta acá, dime. por ejemplo, cuando digamos está lo de los presidentes, ¿qué tratan los presidentes? Tratan de que unos lo elijan a ellos. Entonces empiezan a decir, no, que este presidente es mejor que el otro. Y entonces entre esos grupos solo gana un presidente y solo es elegido uno. Entonces pasa así, ¿no? Exacto, muy bien. En el ejemplo que das está súper bien. Cuando ustedes ven en la televisión debate presidencial, entonces vemos que se enfrentan todos los candidatos y hacen un debate. Empiezan a decir, es que yo voy a hacer esto, yo voy a rebajar impuestos, yo voy a mejorar el desempleo, yo voy a acabar con la pobreza, voy a apoyar a toda la parte de los estudiantes públicos. Exacto, y empieza un debate. ¿Y qué hace ese debate? ¿Quién decide el ganador? La misma población colombiana que deposita su voto y deposita su confianza, y en ese caso lo da como ganador. Muy bien ese ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Sí. Entonces vamos a leer. Sí, señora. Vamos a leer entonces la actividad que tenemos en el blog. Entonces, en ese caso, aparece el video, aparece también un blog para que ustedes visiten y aclaren algunas dudas. Entonces, en ese caso, dice, luego prepara una corta intervención sobre el siguiente caso de acoso escolar. Entonces, nos van a presentar la historia de una joven canadiense que sufrió ciberacoso y acoso escolar, y esta historia va a tener un desenlace un poco triste. Entonces, en ese caso dicen, debes plantear una posición, es decir,
si defiendes o atacas la decisión que tomó la joven frente a su problemática. En ese caso, entonces, el foco es ¿qué decisión tomó ella? ¿Cuál fue su recurso? El suicidio. Entonces, en este caso, ustedes deben hablar tanto del ciberacoso y de el suicidio, que fue la consecuencia o el resultado de ese tipo de problemática. Entonces dice, debes leer en otras fuentes sobre el ciberacoso para dar varios argumentos. Es decir, ustedes no se pueden quedar solamente en la opinión. A mí me parece o yo creo, no. Debe haber una opinión, pero también una investigación. Que ustedes vayan, así sea a Wikipedia, vayan a